El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:27 en la mañana. Tengo un montón de temas para hablar el día de hoy, un montón. Vamos a hablar de economía, vamos a empezar hablando del tema del trigo que quedó pendiente ayer, lo vamos a hablar inmediatamente. Vamos a hablar del TikTok del presidente, totalmente inoportuno ese TikTok. O sea, ayer no era. Pudieron haber aguantado ese TikTok, no difundirlo ayer, porque ayer fue un día complicado para el país, otra vez mortandad en las cárceles. Pero a ratos, lamentablemente, creo que no hay una sintonía con lo que está ocurriendo en el Ecuador. No era ayer. Vamos a hablar del TikTok del presidente, vamos a hablar de la situación de las cárceles, para variar, y vamos a hablar de las revelaciones en el juicio político de Pablo Celi. Bastante para comentar el día de hoy. Espero, como siempre, contar con vuestra generosa sintonía. A ver, empiezo hablando de economía. Yo les decía a ustedes ayer que, hoy es 22 de julio. En 2 días, el presidente Lasso cumplirá 2 meses en el ejercicio de su administración gubernamental. Yo sí soy de los que cree que hay que darle chance al presidente de completar este número emblemático de los 100 días, ¿no? Le faltan al presidente algo así como 42 días para llegar a esos 100 días, más o menos. Pero en 2 meses, prácticamente en 2 meses, yo siento que no hay señales claras, potentes sobre el comportamiento de la economía y sobre hacia dónde va a ir el país. No tengo claridad, por ejemplo, qué va a pasar con el tema tributario que lo comenté el día de ayer. Hubo un anuncio respecto de la política petrolera que tal vez es lo único tangible, es decir, hay una política petrolera que ha sido generada por el presidente de la República, pero esa política petrolera tiene que ir de la mano de algunas cosas. Ejemplo, tiene que enviar unas reformas a la Asamblea Nacional para instrumentar varios cambios sobre la modalidad de la contratación. Hoy los contratos petroleros son de prestación de servicios y se pretende migrar a los contratos de participación. Eso además implicará negociaciones con las empresas petroleras. No tengo dudas que esas negociaciones tendrán un resultado positivo. No es el mismo escenario del año 2006-2007. Este es un escenario totalmente distinto. Pero, por ejemplo, sobre el tema minero, no tenemos certezas. Yo no tengo certezas sobre el tema minero. No tengo certezas sobre qué términos podrían incluirse dentro de una eventual renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y no tengo certezas sobre otro tipo de situaciones que nos afectan en la vida cotidiana. Y una de esas situaciones, querida audiencia, es el comportamiento de tal vez uno de los productos de consumo masivo que con mayor recurrencia lo tenemos en la mesa de los ecuatorianos, que es el pan. Aquí mucho se cuestiona el incremento del precio del pan, mucho se habla de que por qué sube el pan, en ocasiones sin analizar cuál es el entorno económico que enfrenta la República. Y yo me quiero tomar unos pocos minutos para contarles y para relatarles, y para hacerles esta pregunta públicamente. ¿Ustedes sabían que Ecuador es deficitario en la producción de trigo? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que prácticamente la totalidad, casi la totalidad del trigo que tenemos aquí en el Ecuador importamos? Ecuador es totalmente deficitario, o sea, el porcentaje es muy pequeño de producción nacional. Importamos desde los Estados Unidos. Y el comportamiento del trigo, vamos a hacer el símil con el comportamiento del precio del petróleo, porque el trigo termina siendo un commodity. Y al ser un commodity, depende obviamente de las variaciones exógenas, de las variaciones externas. O sea, no es que se pone un precio y ese precio se mantiene en el tiempo. No es que aquí en el Ecuador se pone un precio del trigo y ya. Es que no somos autosuficientes en la producción de trigo. E importamos la mayor parte. Y la subida del trigo es una tendencia internacional, es una tendencia mundial. Como les decía, esto está atado a una serie de factores, el factor económico, el factor, digamos, la oferta y la demanda. Si hay un incremento de la demanda, es obvio que el producto se va a encarecer, porque así funciona la ley de la oferta y la demanda. Y claro, es imposible hablar de un precio fijo. Por eso hacía yo la comparación justamente con el precio del petróleo. Hay poca cosecha. Ecuador no ha logrado en los últimos años, y justamente del déficit de la producción de trigo en el Ecuador se viene hablando más de una década,
Y esto lamentablemente no ha encontrado una solución. Claro, en varias ocasiones lo dije la semana anterior, lo hablamos en el programa de la tarde, también el otro día con José Antonio Sánchez. Ecuador a lo largo de su historia, sobre todo desde la década de los 70, cuando empezamos el boom petrolero, dejó de ver al agro y empezó a ver justamente la explotación hidrocarburífera. Más de 4 décadas en los cuales Ecuador se ha olvidado del agro, de estimular el agro, de estimular la producción, de tratar de ser autosuficientes en un país que evidentemente tiene unas condiciones y unas bondades para producir, para ser autosuficiente en múltiples factores. No lo es en el caso del trigo. Y esto es importante aclararles porque si mañana o pasado se produce una variación, no depende exclusivamente de lo que pasa acá en el Ecuador. Esto está atado al comportamiento internacional, pero también debe estar atado a lo que debería ser una política pública en el ámbito económico sobre cuya claridad no tenemos certezas, no tenemos certezas sobre aquello. Les decía que la subida del trigo se da por la alta demanda en el mundo y la poca cosecha que hay. Hay daños en cosechas por las fuertes olas de calor. Miren ustedes que en los países anglosajones a esta hora, en Estados Unidos, por ejemplo, que digamos tienen unas variaciones impresionantes, pasan de los fríos extremos a unos calores impresionantes. Eso está pasando también en Europa. Por ahí mi buena amiga Tamara Hidrobo me suele compartir referencias de la ola de calor en Europa, en los Países Bajos, por ejemplo, un calor tremendo. El otro día también una amiga que está en España, viajó a España, en Madrid, me decía 39 grados centígrados de temperatura. Y claro, en el mundo post-COVID tenemos un aumento de la demanda de los chinos. Los chinos, que digamos, es un mercado, pero impresionantemente grande, ¿no? Y para hacer pan, usted requiere harina, pero no solamente harina. Usted necesita también grasas, necesita aceite de palma, que tienen un precio variable. Traigo a colación esto, querida audiencia, porque me parece que es un tema de fondo que debería estar allí en el debate público, porque, insisto, el pan es un producto que consumimos todos los ecuatorianos. No sé ustedes, yo soy panero. He tratado de comer menos pan que antes, eso sí, porque estaba bastante gordito. Ya, mi pan favorito ahora es el pan de agua. En serio, Pato, usted se ríe de este periodista, casi el rato también se ríe. Yo he sido panero toda la vida he sido panero. Y claro, yo me pongo a pensar, a uno que es panero le afecta el comportamiento del precio del pan. Pero me parece a mí que es importante entender la lógica y la dinámica, porque el pan no solamente se produce con un ingrediente, es una multiplicidad de ingredientes que están atados a la variación, en muchos casos a la variación internacional. Los precios de las materias primas que evidentemente se han encarecido, es el mundo pospandemia, Es un proceso que ha supuesto una suerte de presión a la rentabilidad del sector de la panificación. Y aquí evidentemente será preciso un diálogo, me parece a mí, entre el Comité de Comercio Exterior, los productores, quienes importan la harina, los grandes panificadores y los pequeños panificadores. Porque este es un tema importante. Lo traigo a colación porque es un tema importante, para poder entender qué podría pasar en el futuro si eventualmente tenemos un análisis o generamos un análisis en este sentido. ¿Y por qué la mayor parte de su trigo se importa? Estaremos dialogando con el docente, con el académico Cristian Castillo, y le preguntaremos si la bicameralidad soluciona el problema de la Asamblea Nacional. Salvador Quispe también ha comprometido su presencia con nosotros, asambleísta de Pachacutic. Le preguntaremos si será sancionada la asambleísta Rosa Cerda, y la ex concejala metropolitana de Quito, Jimena Ponce León, que también estará con nosotros. Ya se solucionó. A ver, vamos a ver. Ya estamos de nuevo. Vamos recuperando la audiencia. Tengan la bondad de conectarse de nuevo los que se fueron. Conéctense de nuevo, por favor, que ya estamos de nuevo. Pasan las mejores familias, ya estamos. Ya estamos de nuevo con la transmisión de digital, tanto en Facebook Live cuanto en YouTube. Si me preguntan, no tengo la menor idea de lo que pasó. No, mira, León dice, ¿qué pasó con la señal? Pero dice ahí una palabra no publicable.
¿Qué pasó con la señal? Dice. Gracias a Ricardo Viceño. Ya están conectándose. Vamos, súmase. Muy bien. Oiga, don Julio Sari me dice, también hay que felicitar a Liga. Pero yo ya felicité ayer a Liga. Hoy corresponde felicitar a Barcelona. ¿Ah? Muy bien. Ya estamos. Estamos, que nos preguntaban de la transmisión. Ya estamos de nuevo. Le envío un abrazo a mi pana Marcelo Valencia, que está cicleando y me dice, la transmisión sucede hasta cuando se da clases. Bueno, ya estamos de nuevo. Vamos, conéctense. Sí, creo que me escucharon toda la parte del trigo, ¿no? Creo que ya iba cerrando yo el comentario del tema del trigo. Hay que traerlo a colación. Recapitulo rápidamente. El trigo es un commodity. El trigo está atado al comportamiento de los precios internacionales. Ecuador no es autosuficiente en la producción de trigo. Y esto debería ser materia de un análisis mucho más profundo, mucho más serio, mucho más responsable, para que el común de la gente entienda qué está pasando con el precio del pan. Y que el pan obviamente está atado su comportamiento a la situación internacional y también obviamente a la política pública en el ámbito económico. Bueno, voy a dejar ese tema económico, ya tengo, muy bien. ¿Cómo se me conecta la gente rápidamente? ¿Ah? De verdad que es motivante ver cómo se van conectando poco a poco. A ver, empecemos por el TikTok. Estaba viendo el Twitter, ¿no? Perdóname mi ignorancia. Hay cosas sobre las cuales soy totalmente ignorante. Yo no tenía idea quién era el joven que bailaba en el despacho presidencial el día de ayer. No tenía idea. Ingreso al Twitter y veo que hay una tendencia que dice Maruri. Ha sido el hijo del empresario Eduardo Maruri. Yo no tenía la menor idea. Yo que estas cosas soy totalmente ignorante. Entonces veo, claro, el TikTok del presidente con el joven Maruri que está bailando. Hay un TikTok en el Palacio Presidencial que se mueve, que le hace así al presidente. Bueno, el tema es, ayer fue un día complejo. Ayer fue un día muy complejo desde el punto de vista de la situación en los centros de privación de libertad del país. ¿Cuántos fallecidos, Silrad? 8, ¿no? 8 fallecidos, 8 privados de libertad muertos y 2 policías heridos. La crisis carcelaria que no tiene solución. Y yo les quiero contar, para los que no saben, que el presidente Lasso, que está a 2 días de cumplir 2 meses en el poder, no ha designado al titular del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Mayores Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores, el SNAI, que es esta institución con un nombre larguísimo y pomposo, pero que lamentablemente no sirve para nada. El SNAI no sirve para nada. Es una institución que está allí y que no ha estado a la altura de las circunstancias desde que fue creada, y fue creada después de la eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cuya desaparición se le ocurrió al gobierno de Moreno con el pretexto de la reducción del aparato del Estado, sin entender la lógica de esa institución, que a su vez en el manejo del sistema penitenciario reemplazó al Ministerio de Gobierno, que antes manejaba el sistema penitenciario, que además estaba atado a una instancia llamada Consejo Nacional de Rehabilitación Social. Instancias burocráticas que no funcionaron. Se crea el SNAI. Y en manos del SNAI, en los últimos 4 años, el Ecuador ha enfrentado varias crisis en su sistema de rehabilitación social. En el gobierno de Moreno, durante 2 años consecutivos, declararon el estado de emergencia en las cárceles y no pasó absolutamente nada. En el gobierno de Moreno ofrecieron llevar adelante un concurso para seleccionar, para poder contratar a guías penitenciarios, para poder suplir la ausencia de guías penitenciarios en el sistema de rehabilitación social, mal llamado sistema de rehabilitación social. No pasó absolutamente nada. Nada. La crisis del sistema carcelario es una crisis de fondo. Es una crisis que llegó a su pico más alto hace pocos meses, cuando 74 privados de libertad fueron asesinados. ¿O no se acuerdan de las imágenes de los cuerpos decapitados? De los cuerpos desmembrados. ¿Se acuerdan? En la penitenciaría del Litoral, en el centro de privación de libertad de la provincia de Cotopaxi, en la cárcel del Turi, en la cárcel del Rodeo en Puerto Viejo, provincia de Manabí. La crisis carcelaria de este país no ha logrado tener una solución que no es de ahora.
es un problema que viene siendo arrastrado desde hace varios años. Que el gobierno de Lenín Moreno fue incapaz de solucionar esa crisis, pese a que tuvo 2 declaratorias de emergencia, y hoy el gobierno del presidente Lasso, me parece a mí que no ha puesto toda su atención en esta problemática, al punto que ni siquiera ha nombrado al nuevo titular del SNAI. Y justo ayer, cuando tenemos 8 fallecidos y 2 policías heridos, resulta que aparece el presidente en un TikTok con un joven bailando en el despacho presidencial. ¿Dónde queda la oportunidad? ¿Dónde queda la empatía? ¿Dónde queda la seriedad? El hombre no solo debe ser, sino parecer. La autoridad no solamente debe ser, sino parecer. Y yo creo que es un error que el gobierno esté enfocado. Y ojo, yo destaco lo positivo del actual gobierno. He destacado lo positivo del manejo del plan de vacunación. He destacado lo positivo de la apertura de las autoridades del gobierno, de lo permeables que se notan las autoridades del gobierno a la crítica. La crítica, obviamente, cuando es respetuosa, como la que hacemos en este espacio de noticias. Frontal, pero respetuosa. Pero hay que señalar también estos aspectos en los cuales yo no quiero un gobierno o un país con un gobierno que está más dedicado al TikTok que a tomar decisiones sobre temas trascendentales para la vida de este país. A mí no me importa si la ministra de Agricultura sale bailando con una persona en un TikTok. No me importa, esa es cuestión de su foro interno. De verdad, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que la ministra de Agricultura tome decisiones contundentes. Acabo de relatar el tema del trigo. Acabo de explicar que el trigo es un producto fundamental para la producción del pan, pero sobre el cual Ecuador es deficitario en su producción. Ecuador tiene que importa prácticamente la totalidad. Es un porcentaje muy pequeño de la producción de trigo que se hace aquí en el Ecuador. Importa la totalidad. Ese termina siendo un problema que debe ser abordado a través de una política pública para que algún día, no sé después de cuántos años, el Ecuador pueda ser autosuficiente en la producción de trigo. Mientras tanto, Ecuador tendrá que seguir importando y ese precio del trigo seguirá atado al comportamiento internacional y los imponderables y factores internacionales. Tendrá que seguir atado a aquello. A mí me interesa que la ministra de Agricultura, por ejemplo, dé una respuesta al país sobre este tema que estoy planteando. Sobre el precio de la caja de banano, sobre lo que está pasando con los arroceros, que se paralizaron hace pocos días en la provincia del Guayas y en la provincia de Los Ríos. Eso es lo más importante. Si luego le queda tiempo y sale bailando en un TikTok, es problema de la ministra. No me interesa a mí. Lo que me preocupa es que lamentablemente en el imaginario de la gente queda la imagen de que primero bailan el TikTok y después se ocupan de la política pública. Y se lo digo con respeto a Tangi Vera, pero creo yo que hay momentos y momentos. Y le digo con respeto al señor presidente de la República. Y le digo con respeto a Eduardo Bonilla, al secretario nacional de Comunicación. Hay cosas que son muchísimo más importantes que el TikTok. Muchísimo más importantes que el TikTok. La toma de decisiones. La toma de decisiones. Ya habrá tiempo. Ya quedará tiempo para bailar. Ya habrá tiempo para el TikTok. Ayer no era el momento, señor presidente. No era el momento de salir en un video con un joven que no tenía la menor idea de quién era, bailando en un TikTok. No era el momento. Porque eso también forma parte de la necesidad o del arte de gobernar, del arte de la política, la oportunidad, momentos y momentos. Como cuando, por ejemplo, no puede ser posible que muchas veces las respuestas a los problemas nacionales o a las cosas que están ocurriendo se manejen a través de un baile o de un TikTok. ¿Se acuerdan ustedes cuando se rompió este acuerdo político que supuestamente se estaba cocinando entre el movimiento Creo y el presidente Lasso con los socialcristianos y comunes para poder elegir autoridades de la Asamblea Nacional? Y aparece la entrevista que el colega Anderson Boscán de La Posta le hace a Jaime Nebot y Jaime Nebot le da pelos y señales de lo que él consideró que era un acuerdo que ya estaba cocinado. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente Lasso? Un TikTok.
cuando el país necesitaba una respuesta contundente del señor presidente de la República. O sea, si mañana pasado el presidente sale bailando con el hijo de Eduardo Amarulla, con cualquier persona, digo, busquen la oportunidad de hacerlo. Busquen la oportunidad de hacerlo. No era ayer. Ayer no era. Ayer era un día en el cual el gobierno debió haber manejado con muchísimo más empatía lo que estaba pasando en el sistema penitenciario. No era el momento ayer. No era el momento. O yo no sé si el gobierno del presidente Lasso quiere que se lo recuerde al menos en esta primera parte de su administración por ser el gobierno de la tiktocracia. Del TikTok. O sea, creo que hay cosas y cosas, hay oportunidades y oportunidades, y no era ayer. Y el gobierno del presidente Lasso está llamado en este momento, está obligado a acelerar una solución al sistema carcelario. Yo me he quedado absorto, y esto lo comentamos ayer en el programa de la tarde, en Suma al Día con José Antonio, cuando las actuales autoridades del SNAI admiten que no tienen el control de las cárceles. ¿Quién tiene el control de las cárceles? ¿Por qué no controlan las mafias al interior de los centros de privación de libertad? Hace algunas semanas, fue en el gobierno de Moreno todavía no estaba el presidente Lasso en el poder, pero se presentó como un gran logro, un logro espectacular, que entre comillas, un acto de buena fe. Los presos de la cárcel del Rodeo, creo que fue en la provincia de Manabí, en Puerto Viejo, habían entregado las armas que tenían en las celdas. Acto de buena fe. Cuando se supone que los presos no tienen por qué tener armas en las celdas. ¿Cómo ingresan armas de grueso calibre a las cárceles? ¿Cómo entran o ingresan aparatos electrónicos a las cárceles? ¿O cómo es que nosotros podemos ver los incidentes en el interior de los centros de privación de libertad? La mortandad en el interior de las cárceles, que luego se difunden y esos videos se hacen virales. Porque tienen dispositivos electrónicos a la interna. ¿Y cómo llegan a sus manos, pues? Los dispositivos electrónicos. ¿Me pueden explicar? El gobierno del presidente Lasso está obligado a buscar una solución de fondo. No pierda más tiempo, señor presidente. Con todo respeto, no pierda más tiempo. Solucione el tema de las cárceles. Empezando por designar a la cabeza del SNAI. O si es el caso, cambie la estructura administrativa. Si es que el SNAI, esta institución allí que no sé, en realidad me da la impresión de que no está a la altura de lo que se requiere. Pero hay que poner todos los esfuerzos, presidente Lasso, para solucionar la problemática del sistema de rehabilitación social del país. Empezando por el control en las cárceles. ¿Qué pasa con la preparación para poder contratar a nuevos guías penitenciarios? ¿Seguimos siendo deficitarios? ¿Finalmente el gobierno de Moreno avanzó en eso o no? Hágalo usted, presidente Lasso. Esto es más importante que salir en un video con un joven bailando en TikTok. Esto. Ya habrá tiempo para bailar en TikTok. ¿Sabe cuándo? Cuando salgamos de la emergencia sanitaria. Ahí bailemos todos, todos. Hasta yo me voy a abrir una cuenta de TikTok cuando salgamos de la emergencia sanitaria y voy a salir bailando. Voy a pedir que me pongan aquí claridad de menudo y salgo bailando. Cuando salgamos de la crisis sanitaria. Este no es el momento. Este es el momento de tomar decisiones. Y de manejar con absoluta seriedad y responsabilidad lo que está pasando en la República. Ayer no era el momento, presidente Lasso. Y otra cosa que también pasó ayer. Hay una frase muy popular, ¿no? Los pájaros contra las escopetas. 1. Ayer aparece la doctora Valentina Zárate, respetable profesional, dama, que ejerció las funciones de subcontralora general del Estado y que asumió el despacho de la Contraloría por subrogación durante 60 días ante la ausencia de Pablo Celi luego de su detención. Valentina Zárate fue contralora subrogante desde el 14 de abril hasta el 12 de junio.
Como es de conocimiento público, se terminó su subrogación, que fue, digamos, el detonante de la crisis institucional que al momento tiene la Contraloría General del Estado, y pocos días después renunció. Hubo un episodio que nunca nadie ha explicado, de que la Fiscalía ingresó, generó un allanamiento en el interior del despacho de la Contraloría, a partir de una denuncia de un tal Roberto, al 1-800 delito, una denuncia anónima, y en menos de 24 horas fue la Fiscalía y allanó con la Policía Nacional el despacho de la Contraloría, y nunca explicaron por qué lo hicieron. Valentina Zárate renunció. Y ayer renunció en junio. Recién ayer, 21 de julio, más de un mes después, hace revelaciones que no las hizo en su momento. Yo esas cosas a veces quisiera entender. Si la doctora Zárate recibió, siendo contralora subrogante, presiones para que haya cambios en el orgánico funcional de la Contraloría, presiones externas e internas, ¿por qué no las denunció? Porque lamentablemente la lógica en este país es que cuando están subidos en el potro y reciben presiones, o alguien les quiere ahí molestar, o alguien les quiere imponer cosas, ¿por qué no lo denuncian? ¿Me pueden explicar? ¿Por qué la doctora Zárate no lo denunció siendo contralora subrogante, que estaba recibiendo presiones? ¿Por qué en su momento no dijo que supuestamente alguien de la Secretaría Jurídica de la Presidencia le hizo llamadas atribuyéndose ese cargo, un cargo en la Secretaría Jurídica de la Presidencia? ¿Por qué no habló de presiones del propio Pablo Celi en su momento, si es que las hubo? ¿Por qué lo hacen hoy? ¿Por qué no lo hacen en su momento? Yo quisiera entender esa lógica. El momento es allí, en ese instante. Que la autoridad que está sufriendo presiones, que está siendo amedrentada, denuncie ante la opinión pública lo que está pasando. Denuncie. Pero lo hacen cuando ya no están. Y como yo dije el otro día, respecto del tema del Consejo Nacional Electoral, que también se lo dije yo al ingeniero Enrique Pita, a quien siempre le he hecho entrevistas con todo respeto, y Enrique Pita nunca se ha negado a participar en este espacio. Y con Enrique Pita hemos tenido entrevistas duras, pero nunca se ha negado. Enrique Pita es un caballero. Y hemos tenido entrevistas duras. Se lo dije el día martes o miércoles que le entrevisté. El martes que le entrevisté. Enrique Pita. El año pasado no tuvo el Consejo Nacional Electoral la misma actitud que tuvo este año. Porque Celi hoy ya está caído. ¿Por qué lo hace hoy Valentina Zárate? ¿Por qué no lo hizo hace 2 meses? Hace 1 mes. ¿Por qué lo hace hoy? Porque Celi está caído. Porque Celi ya no tiene poder. Porque Celi renunció y ya no es contralor. Porque Celi está preso y porque Celi está siendo investigado por un presunto delito de delincuencia organizada. Y les añado otra cosa. Porque el hermano de Pablo Celi, el doctor Esteban Celi, se ha decidido acoger al procedimiento abreviado. Si se acoge al procedimiento abreviado es porque está aceptando la culpabilidad del delito por el cual están siendo investigados. Por eso se acogen al procedimiento abreviado. ¿Para qué? Para no extender tanto el proceso. Esa es la razón por la cual se acogen al procedimiento abreviado. Como Celi está caído, hoy ya todos hablan, pues. Hay una frase que también dice: muerto el rey, vive el rey. Entonces Celi está caído y ahora todos le caen. Pero cuando Celi tenía poder, vea, mutis camino al foro, calladitos. Y algunos de aquellos que eran porristas, cachiporreros de Celi en su momento, hoy están calladitos y no dicen nada, porque no tienen argumentos, pues. Que defendieron las ilegalidades del entonces contralor subrogante, que se autodenominó contralor y que tuvo el blindaje del Consejo Transitorio y luego de la Corte Constitucional. Y en el mismo sentido, el señor Carlos Pareja Llanuselli, el ingeniero Carlos Pareja Llanuselli, sí, aquel que en su momento, estaba yo revisando los archivos, el 8 de junio del 2016, cuando Carlos Pareja Llanuselli compareció ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional y le preguntaron sobre una vivienda en San Borondón,
valorada en $200,000 y él dijo que no es de su propiedad. Y señaló que el acrónimo Capaya no significaba Carlos, pareja, Iannuzzi, sino que era una coincidencia. ¿Se acuerdan? Esto recoge justamente la nota del Comercio de aquella época. Ese personaje que dijo que Capaya no era él, sino era una coincidencia, luego terminó siendo descubierto como la cabeza de una red de corrupción en el sector petrolero, que tuvo además como su instrumentador a uno de sus alfiles, que era el señor Alex Bravo, gerente de Petroecuador, que estuvo expresada en la conformación de una red de empresas fantasmas constituidas en paraísos fiscales donde escondían la plata, y que fue descubierta no solamente en Centroamérica, sino también en el estado de Delaware en los Estados Unidos. El señor ingeniero Carlos Pareja Iannuzzi, que en 2017, por alguna razón que yo no la conozco, yo nunca he tenido claro eso, decidió regresar al país. Recuerdan que, refresquemos la memoria, el entonces presidente de la Asamblea Nacional fue a los Estados Unidos y lo trajo a Pareja Iannuzzi en una operación que supuestamente apuntaba a que este país, con el retorno de Carlos Pareja Iannuzzi, se iba a dar un baño de verdad, porque supuestamente Pareja Iannuzzi tenía las pruebas de un montón de casos de corrupción. Bueno, yo quisiera saber qué pasó con eso. De eso hace 4 años. Ese mismo ingeniero Carlos Pareja Iannuzzi aparece en la Comisión de Fiscalización y habla de una estructura mafiosa, de la cual no había hablado durante 4 años. De una estructura mafiosa en la Contraloría, en su momento liderada por Carlos Pollitt y luego secundada por Pablo Celi, y de la que supuestamente tenía conocimiento y era actor clave Rafael Correa Delgado como presidente de la República. Y yo, como siempre digo, 1, lo dice ahora, no lo dijo hace 4 años. 2, esto lo saben los penalistas más que este periodista. En el derecho penal no es lo que sabes o lo que dices, sino lo que puedes probar. Y yo ayer planteaba una pregunta en mi cuenta Twitter a mis seguidores, una pregunta que tuvo una gran viralidad. ¿Los acusados de corrupción son fuente confiable para denunciar la corrupción? La planteo hoy en este espacio. ¿Los acusados y los sentenciados de corrupción son fuente confiable para denunciar casos de corrupción? Entonces yo he recibido múltiples respuestas, pero de esas respuestas, la que más se ajusta a mi pensamiento, al pensamiento de este periodista, es el hecho de que pueden ser fuente no necesariamente confiable, pero deben presentar las pruebas de lo que dicen, porque con una delación no basta. Esto lo he venido diciendo hace rato. No basta con una delación. Hay que probar la delación. ¿Y se acuerdan de denunciar 4 años después? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Porque ese es el momento? ¿Por qué no lo hicieron hace 4 años? ¿Por qué el ingeniero Carlos Pareja Iannuzzi no hizo esta denuncia de la supuesta estructura mafiosa en la Contraloría en el 2017 cuando regresó? ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque Celi tenía poder. Y lo hacen hoy, ¿por qué? Porque Celi está caído. ¿Qué credibilidad podemos tener nosotros en los actores políticos si se manejan de esta manera, querida audiencia? Les pregunto. Sin pretender, obviamente, ser dueño de la verdad. Siempre digo, esta es apenas, frase que le encanta a Jacobo García, mi pana, es apenas una opinión de quien les habla. 4 años. Y 4 años después, cuando el Contralor está caído, ahora sí denuncian estructura mafiosa. Qué conveniente, ¿no? Las cosas son en ese momento. Denuncia en ese momento. Porque solamente cuando lo hagan en ese momento, este país comenzará de verdad a darse un baño de verdad. Mientras no lo hagan en su momento, seguiremos con estas dudas, esperando el momento, las conveniencias, esperando el momento político. Si no, me quedo calladito. Si me conviene, salgo a hablar. Si no me conviene, me quedo callado. No digo nada. Por eso es que estos actores políticos carecen de credibilidad, y por eso los ciudadanos, los ecuatorianos, no creemos. Porque además la justicia en este país
actúa de acuerdo a las conveniencias, actúa de acuerdo a las presiones mediáticas, actúa de acuerdo a las presiones de redes sociales, actúan de acuerdo a las presiones del Twitter, a las tendencias del Twitter. Yo creo que este es un tema que debe ser materia de una reflexión mucho más amplia. Mucho más amplia. Y cierro diciéndoles, una cosa es con poder y otra cosa es sin poder. Y aquí hay gente que no entendió, mucha gente lamentablemente, no todos. Mucha gente no entendió que el poder debe ser para servir y no para servirse. Aquí en el Ecuador hay gente que utiliza el poder para servirse, para perseguir, para la prepotencia, para el abuso. Y el rato que se les acabe el poder, porque no entienden que el poder es efímero. Cuando Celi está caído sin poder, ahora sí todos le caen. Cuando Celi tenía poder, vea. Voy a la pausa. Al retornar estaremos iniciando ya con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. No se despeguen de la sintonía de Majestad Radio.